Oremos, mis hermanos. Padre, qué privilegio es poder alabarte. Señor, muchas gracias por esta bendición que nos da, Señor, proclamar tu nombre. Lo bueno que eres, lo extraordinario que eres, es algo que nos bendice, algo en lo que nos gozamos, algo que con gusto proclamamos, Señor, reconociéndote en cada una de esas expresiones. Así que recibe, Señor, nuestra alabanza. Y sí es nuestro deseo, Señor, cantar de tu amor por siempre. Cantar con nuestra vida, Señor, cantar con nuestras palabras y alabarte en medio de todo. Así que gracias, Padre, por este privilegio. Gracias también, Señor, por el privilegio y el regalo que nos das a través de tu palabra. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos hables a través de ella, que tu palabra sea útil y clara para cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu nos dirija. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien lleva, Señor, la enseñanza a cada corazón, a cada mente. En tus manos, pues, nos ponemos todos, dándote a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar su lugar. Comparto, ¿verdad? ¿Usted comparte, mi hermano? Amén. Gracias a Dios. Ese es nuestro tema para este mes y mis hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes. Cuando hicimos, mi hermano se quedó aquí, algo que platicamos entre él y yo es que estaríamos en algún momento dado alternando. Él iría para allá con la iglesia, a quien también ama porque muchos años trabajó allá, y también me daría la oportunidad de estar aquí con ustedes. Así que en verdad es un gusto poder estar con ustedes, mis hermanos. Gracias por recibirme. Así que estamos con este tema y he querido intitularle pues a esta meditación: Yo comparto porque he recibido. Yo comparto porque he recibido. Y bueno, hablando un poquito de este asunto de compartir, pues usted y yo sabemos perfectamente que compartir es dar. No hay que buscarle mucho, de eso se trata. Compartir debe ser un acto desinteresado. Si estamos dando algo y tenemos algún interés, entonces ya no es compartir, ya es una transacción de tú me das y yo te doy. Así que compartir tiene que ser siempre un asunto desinteresado. Y compartir, desde luego, también tiene esos tres elementos. Necesita haber alguien que esté dispuesto a dar. Necesita existir algo que compartir y necesita haber alguien que reciba estas cosas. Así que un poco de eso se trata. Y hoy, como hemos estado celebrando, mis hermanos, pues recordamos justamente a personas que nos han dado. Y han compartido con nosotros cosas valiosas. A personas que son justamente estas personas que se han convertido en quienes dan. Son estas personas que siempre tienen algo que dar. Y nosotros, por otra parte, hemos sido justamente quienes hemos recibido todas esas cosas. Así que hoy estamos aquí celebrando un poco en este día, el Día de los Padres, y yo insisto en que algunas madres hacen también esa función, y algunos abuelitos hacen esa función, y algunos tíos hacen esa función. Así que yo pues les deseo a todos estos que han ocupado en un momento dado este lugar de guiar, de proveer, de guiar, de ser padres, un abrazo y una felicitación. Hemos estado aprendiendo últimamente, aunque no hemos avanzado mucho, este lenguaje de lengua de señas. Y para aplaudir en el lenguaje de sordos, Magali, ¿cómo se hace? Eso. Así que así hacemos cuando queremos aplaudir. Y yo les diría un aplauso así en lenguaje de sordos para todos los papás que han recibido, que nos han bendecido justamente con ese papel que han desempeñado de la mejor forma. Creo que cada uno de nosotros, o cuando menos la mayoría, podría afirmar que su papá es el mejor papá del mundo. ¿Verdad? ¿Cuántos estarían de acuerdo con esa expresión? La mayoría, insisto. Así que es un día justamente para celebrarles, y mis hermanos, a todos ustedes que están aquí presentes y a los que no, de verdad una sincera felicitación y un aplauso para cada uno de ustedes, así en lengua de señas.
Desde luego, pues estamos en esta celebración y nuestro primer celebrado, por así decirlo, debe ser siempre nuestro Padre Celestial. Él es quien nos ha dado y quien ha puesto en marcha este asunto de dar. Yo he dicho en este título que yo comparto porque he recibido. Y creo que así es. El Señor Dios es quien ha puesto en marcha esta dinámica porque Él justamente fue el primero que dio algo para cada uno de nosotros. Hay una expresión que de repente se usa cuando alguien quiere dar algo y esta expresión dice, ¿cómo dice? Yo doy no porque tengo, sino porque tengo. ¿La han oído más o menos algo así? Yo doy no porque tengo, sino porque tengo. ¿Les gusta esa expresión? Bueno, me gusta, me parece que dice algo de verdad. Porque siempre que nosotros demos algo, el Señor nos habrá de dar mucho más. Pero en esencia, mi hermano, yo creo que cada uno de nosotros damos porque hemos recibido. Aún en medio de que yo doy, no porque tenga, aún en medio de esa expresión, siempre hemos recibido ya algo de antemano y lo cual podemos compartir. Por eso me parece que esta podría ser una expresión mucho más fiel, mucho más cristiana. Yo doy porque he recibido algo. Así que me parece, mis hermanos, que este capítulo 12 de Romanos que hemos leído nos presenta, desde mi punto de vista, uno de los mayores retos de vida cristiana. Desde mi punto de vista, este pasaje de Romanos capítulo 12 nos presenta un enorme reto de vida cristiana. ¿Usted lo ha leído con detenimiento? Ojalá que sí. Y si no, le invito para que lo lea con detenimiento, además de que lo estaremos comentando un poco el día de hoy. Así que, cuando hablamos de este reto, mis hermanos, y estaremos viendo, parece que todo lo que este pasaje de la Escritura tiene que ver justamente con compartir o con dar. Es probable que lo hayamos espiritualizado mucho este pasaje, pero a mí me parece que es un pasaje bastante práctico y que nos debe llevar justamente a asuntos muy prácticos, mucho más que a asuntos muy espirituales y complicados. Tiene que ver, insisto, en asuntos muy, muy prácticos. También quiero decirles, mis hermanos, que me parece que la centralidad de la vida cristiana es justamente dar. La vida cristiana se trata, en casi todos los sentidos que podamos imaginar, se trata de dar. Así que cuando ustedes toman esta expresión para hablar durante este mes, me parece que es un asunto muy importante, porque tiene que ver justamente con el centro de lo que es la vida cristiana. Cuando pensamos en algunos requerimientos, por así decirlo, de la vida cristiana, por ejemplo, amar, que es parte de lo que nos enseña la palabra de Dios que tenemos que hacer. Cuando alguien ama, indudablemente estará dando algo. Cuando hablamos de servir, que es parte de la vida cristiana, otra vez, indudablemente estaremos dando algo. Si estamos hablando de perdonar, está involucrado también el dar. Si estamos hablando de adorar a Dios, también es un asunto de dar. Así que, insisto, me parece que la vida cristiana está centrada justamente en este asunto de dar. Por eso me parece que es importante que nosotros lo leamos, lo consideremos, porque es un asunto central en la vida cristiana. Y podría decir, como una última de estas expresiones que tienen que ver con esto, es que lo que hace la vida cristiana, algo realmente, una vida plena, una vida abundante, como le dijera David en el Salmo 23, mi copa está rebosando. ¿Le gusta esa expresión? Bueno, me parece que tiene que ver con eso. Lo que hace de la vida cristiana llegar a un punto en el que podamos decir mi copa está rebosando, es justamente cuando llegamos a este punto de poder dar. Es probable que a nosotros nos guste en la vida cristiana el asunto de recibir. ¿A usted le gusta recibir? Toda la vida nos la pasamos
orando para recibir cosas, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos desviamos un poco y ponemos nuestra mirada en el asunto de recibir, es probable que en algún momento dado nos sentamos decepcionados. Es probable que en algún momento dado el Señor no nos dé alguna cosa que le estemos pidiendo. Y entonces pudiéramos tener por allí un traspiés, una caída, alguna decepción, pero por eso me parece que es importante que nosotros recordemos que la centralidad de la vida cristiana es dar. Y lo que hace de la vida cristiana una vida que rebose es justamente el asunto de dar. Así que yo le invito, mi hermano, para que consideremos eso. No perdamos de vista que lo que usted y yo tenemos en esta vida cristiana es esa responsabilidad de dar o ese privilegio de dar. Y en eso se funda pues estas cosas importantes de la vida cristiana. Así que leímos Romanos capítulo 12 y les voy a invitar para que otra vez lo busquen ahí en sus Biblias y lo lean o lo tengamos a la mano y entonces leeremos nuevamente versículos 1 y 2. Pero solo síganlo con su vista. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo sé que algunos de ustedes lo saben de memoria. Aquí que me parece, mis hermanos, que en este pasaje podríamos centrar este asunto de dar, de compartir. Lo primero que me gustaría mencionar en este primer versículo que el apóstol Pablo escribe, y el apóstol Pablo les pregunta o les pide a los que están ahí en Roma, y el Señor nos dice ahora a nosotros una cosa, o nos pide una cosa. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo les pide? Dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, ¿qué cosa? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Déjenme leer para ustedes algunas otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional se refiere a esta expresión de lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a los de Roma, es que ofrezcan sus cuerpos. Eso dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como entreguen sus cuerpos a Dios. Y la Palabra de Dios para Todos lo traduce como entreguen toda su vida a Dios. Así que allí está esta invitación que el apóstol Pablo nos hace ahora a nosotros, o Dios a través del apóstol Pablo, para que nosotros hagamos eso. Pero ¿de qué se trata? ¿Se trata de quemar nuestro cuerpo, de ofrecerlo en sacrificio como lo hizo Abraham con su hijo? Por supuesto que no, ¿verdad? Se trata de asuntos bastante prácticos. Y me parece, mis hermanos, que si leemos con detenimiento los primeros 2 versículos, podríamos encontrar algunas de las cosas a las que se refiere. Muchas gracias. Algunas de las cosas a las que se refiere el apóstol Pablo cuando les dice a los de Roma, y ahora nos dice a nosotros, que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Usted lo ha hecho? Amén, gracias a Dios. A lo mejor algunos nos hemos quedado un poco con la duda, bueno, ¿y de qué se trata este asunto? Por eso me parece que los versículos nos dejan, si los leemos con detenimiento, nos permiten entenderlo con claridad. Así que, para no entretenerme demasiado, les diré un poco acerca de lo que pudiera decirnos estos 2 versículos. Lo que es bastante entendible es esta primera expresión, no te amoldes, ¿verdad? Es lo que dice, no os conforméis a este siglo. No te amoldes a este mundo, no imites las cosas de este mundo, no sigas la tendencia que sigue este mundo. Si nosotros queremos presentar nuestro cuerpo delante del Señor como un sacrificio, entonces tenemos que hacer algo distinto a todo lo que está aconteciendo de manera natural en nuestro tiempo. Esa podría ser una definición de cómo presentar nuestro cuerpo
en sacrificio vivo. También nos dice esos versículos que debemos cambiar nuestra manera de pensar y dejar que Dios nos transforme. Si usted quiere presentar su cuerpo en sacrificio vivo al Señor, entonces debe, con la ayuda del Señor, dejar que Dios transforme su manera de pensar. ¿Qué tan firme es usted con lo que piensa, mi hermano? Hace unos días hablaba allá en la iglesia, en Herrería, y les decía a los hermanos que los hombres tenemos justamente esa característica. Nosotros, los hombres, siempre tenemos la razón. ¿No es cierto, hermanos? Nuestra opinión es la más acertada. Y tenemos pues ese grandísimo defecto, pero es parte de nosotros y nos cuesta trabajo dejarla a un lado. Si es que cada uno de los que de repente nos ha pasado eso, queremos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, tendríamos que dejar que el Señor moldee nuestros pensamientos. No importa qué tan firme usted esté en ello, qué tan cierto sea lo que usted crea, qué tan infalible sea esa idea o esa postura, yo le diría, usted necesita dejarse moldear por la palabra de Dios, por su Espíritu. Debe cambiar de manera de pensar. Y entonces pudiera ser que estemos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Si usted conserva esa tendencia, esa naturaleza humana que tenemos, entonces probablemente estemos lejos de este propósito. Y me parece también que estos dos versículos podrían decirnos también, mis hermanos, que debemos poner en práctica la voluntad de Dios. Debemos poner en práctica la voluntad de Dios. Hablaré un poquito más acerca de eso un poco más adelante. Así que ahora les invito para que vayamos a estas 3 ideas que quiero compartirles, mis hermanos, acerca de que yo comparto justamente porque he recibido. Usted comparte o debe compartir porque ha recibido algo de parte del Señor. Y lo primero que nos dice este pasaje, otra vez, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Lo primero, mi hermano, que usted y yo hemos recibido y por lo cual podemos compartir o dar, es justamente porque usted y yo hemos recibido las misericordias de Dios. ¿No es cierto? Cuando leemos el pasaje, entonces pudiéramos entrar en la duda, bueno, ¿a qué misericordia se refiere el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando? Porque hay cantidad de cosas que hemos recibido, pero en esencia el apóstol Pablo está hablando de la salvación. Si regresamos al capítulo anterior, capítulo 11, versículos 30 al 32, encontraríamos quizás lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos han sido desobedientes para que por las misericordias de Dios ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener, ¿qué cosa? Misericordia de todos. Así que creo que el apóstol Pablo está justamente en este hilo de pensamientos y nos dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo justamente por la misericordia del Señor, por la salvación que usted tiene, mi hermano. ¿Es usted salvo? El hermano Villanueva, con quien estoy trabajando actualmente, él me dice, debes preguntarle, no si está seguro de su salvación, sino debes decirles, si usted se muere hoy, mi hermano, ¿está seguro de que se va al cielo con el Señor? Y entonces parece como que la postura cambia. Parece que tener la seguridad de la salvación es una cosa y estar totalmente seguro de que si me muero en este instante llego a la presencia del Señor es otra. Es lo mismo, pero a veces el juego de palabras pudiera ayudarnos a valorar lo que estamos diciendo. Así que bueno, si usted ha recibido la misericordia del Señor y es salvo, si usted muere en este día y está seguro de que va al cielo con el Señor, entonces usted ha recibido algo, y muy valioso, por cierto.
Así que ya solamente con este hecho extraordinario nosotros tendríamos suficiente como para compartir. Y es, creo, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Por supuesto que las misericordias que usted y yo hemos vivido del Señor son también en muchos otros sentidos. Por supuesto tenemos ya la salvación, pero también el Señor nos ha dado una vida nueva, ¿no? Creo que el Señor nos ha hecho diferentes personas. El Señor nos ha permitido vivir de una manera diferente. Aunque a algunas personas no les gusta este canto de Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Algunos tenemos que reconocer que justamente si el Señor no hubiese entrado en nuestra vida habría tomado un rumbo totalmente distinto y totalmente dañino. Y vamos que yo he estado aquí en la iglesia desde que, casi desde el vientre de mi madre. Pero estoy seguro que si el Señor no hubiese intervenido en mi vida habría sido totalmente distinta. Así que parte de las misericordias que el Señor nos ha concedido es justamente esta vida nueva que tenemos. Cuando yo veo la vida que en familia vivimos y veo lo que viven otras familias, yo no me queda otra más que celebrar justamente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y seguramente es también su caso, mi hermano. Así que hemos disfrutado las misericordias del Señor de una manera bastante amplia. Y podríamos seguir hablando justamente de esas misericordias, pero me parece que usted tiene presentes algunas de estas cosas que el Señor le ha dado. Así que si nosotros hemos de compartir algo, si hemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, es justamente porque Él ya nos ha dado algo. Yo comparto porque yo he recibido también. Tengo algo que compartir. Así que, insisto, compartamos, mi hermano. Usted tiene muchas cosas que dar justamente porque ha recibido las misericordias del Señor. El versículo 2 nos da una idea, otra idea, que quisiera, es un poquito más larga el punto, pero quisiera decirlo de esta manera. Comparto porque he recibido la garantía de que lo que yo haga conforme a la voluntad de Dios, y esto le va a sonar raro, será bueno, agradable y perfecto. Lo vuelvo a decir, y a lo mejor le suena raro. Yo comparto porque he recibido la garantía de que lo que yo haga conforme a la voluntad de Dios será bueno, agradable y perfecto. ¿Le suena raro? Probablemente, déjenme decir por qué, a lo mejor no suena raro. Porque hemos usado una y otra vez esta expresión buena, agradable y perfecta para referirnos a lo que Dios hace. ¿Es cierto? La voluntad de Dios, sus planes de Dios, lo que Él hace siempre es bueno, agradable y perfecto. Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Nuestro Dios hace las cosas de esa manera. Pero si leemos el versículo, parece que la secuencia de la idea tiene que ver con lo que usted y yo hacemos. Leamos otra vez el versículo. No os conforméis a este siglo. ¿Eso a quién se lo está diciendo? A nosotros, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Eso a quién le está diciendo? A nosotros, ¿no? Todo eso tiene que ver con nosotros. Y termina entonces con la frase, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que parece que el texto nos está sugiriendo, nos está diciendo que cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, eso traerá como resultado cosas buenas, agradables y perfectas. Y para mí me pareció una revelación importante, porque hemos pensado que solo lo bueno, agradable y perfecto tiene que ver con lo que Dios hace. Pero probablemente, mis hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estaremos entrando en este asunto. Podríamos estar justamente esperando que el Señor haga algo bueno, agradable y perfecto. ¿No le entusiasma? A mí me entusiasma el hecho de que yo pueda hacer algo y que termine con estas características que le pertenecen al Señor. A mí me parece algo extraordinario.
Así que me parece que es importante que nosotros hagamos justamente la voluntad del Señor y, como ya dijimos, la centralidad de la Biblia. Prácticamente todo lo que la Biblia nos enseña con respecto a nuestra vida cristiana tiene que ver con dar, con compartir. Me gusta esa idea. Así que creo que nosotros podríamos justamente recordar algunas cosas o algunas historias que tienen que ver con este actuar conforme a la voluntad de Dios. Seguramente usted recuerda por allí la historia de este pequeño, de este joven que trajo al Señor 5 panes y 2 peces, ¿no? Eso es al revés. No, ¿verdad? 5 panes y 2 peces, que alguien me dijo así, ¿no? Mi esposa que es la que me corrige y me dice algunas cosas, pensé que me estaba diciendo que estaba yo al revés. Pero gracias. Así que recordamos esa historia. ¿Eso estaría de acuerdo a la voluntad de Dios? Que este jovencito trajera lo que traía para almorzar y lo compartiera con todos. Si fuese nuestro hijo, ¿le autorizaríamos para que hiciera eso? Gloria a Dios, porque son bien espirituales. Los demás les diríamos: oye, hijo, mira, no va a alcanzar para todos. Mejor cómetelo tú porque al rato te va a dar hambre. Yo sé que los que son ya de vida cristiana muy madura les dirían: hijo, no solo si él lo propone, sino usted se lo quitaría incluso y lo daría, ¿verdad? Pero la verdad es que vemos en esto, mis hermanos, que era justamente algo bueno, algo que el Señor pudiera desear de cada uno de nosotros, que comparta esas cosas. Y terminó justamente esa historia con esas 3 características: bueno, agradable y perfecto. Y usted podría pensar y ver cómo se acomoda cada una de esas expresiones en este actuar de este jovencito. Yo creo que terminó de esa manera, justamente porque estuvo dispuesto a compartir. Cuando recordamos, mis hermanos, esa historia en la que esta mujer viene con un perfume enormemente caro y lo rompe y lo derrama en los pies del Señor, ¿esa sería la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Todo lo que podamos ofrecer a nuestro Dios es bien recibido. El Señor no rechaza nuestras ofrendas, las acepta. Así que, ¿cómo terminó esa historia? ¿Con algo bueno, agradable y perfecto? Yo creo que sí. Fue bueno para los que estaban allí, o para el Señor de manera muy particular, sentir justamente ese amor que ella tenía por Él. Fue agradable para todos los que estaban ahí percibir ese aroma grato del perfume. Fue perfecto, creo, porque dice la Biblia que donde quiera que el Evangelio del Señor se predique, se recordará justamente lo que esa mujer hizo. Así que cuando vemos justamente que lo que nosotros hacemos siguiendo la voluntad de Dios puede terminar también en este mismo nivel al que la voluntad de Dios llega, bueno, agradable y perfecto, creo que debería ser motivo suficiente, mis hermanos, para que nosotros compartamos. ¿No le gusta esa idea? A mí me entusiasma mucho y debo poner más atención en ello. Lo que yo y lo que usted hacemos, conforme a la voluntad del Señor, va a terminar en algo extraordinario. Otra cosa que el pasaje nos enseña, y bueno, ya aquí es un pasaje mucho más extenso, pero los versículos 3 al 13 que ya leímos anteriormente, no sé cómo va de tiempo, si alguien pudiera decirme cuánto tiempo llevo de predicar. ¿No saben? Bueno, entonces empezamos, ¿no? A partir de ahorita empezamos a contar, ¿les parece bien? Ok, entonces voy a leer rápidamente estos versículos, porque me parece que tiene que ver justamente con esto que nosotros podemos compartir. Y los siguientes versículos del 3 al 13 dicen así. Digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimientos, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Le gusta eso? Es nuestra tarea, mis hermanos. Es la dinámica de la vida cristiana. Y cuando leo esos versículos, mis hermanos, creo que pudieran decirnos que nosotros podemos compartir porque hemos recibido el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Yo comparto porque he recibido el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted es parte del cuerpo de Cristo? Amén. Gracias a Dios. Déjenme darles algunas ideas que creo que están implícitas en estos versículos que leímos. Nadie en esta iglesia está completo en sí mismo. ¿Está de acuerdo? Ni el pastor, ni nadie absolutamente en esta iglesia está completo en sí mismo. Es lo que pudiera decirnos el pasaje. Nadie es superior a otro. Nadie es superior a otro. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Lo vive? Gloria a Dios. Con respecto a que somos parte de un cuerpo, ¿usted ha visto alguna parte de un cuerpo fuera del cuerpo? Por ahí disecado o alguna cosa, una mano, un riñón. Bueno, los doctores han visto cantidad de partes, ¿verdad? Pero para la mayoría de nosotros sería algo medio repugnante un poco, ¿no? Ver una parte de un cuerpo separado de su cuerpo. Sería algo bastante desagradable. Y pensaba justamente en esa película de los locos Adams, ¿no? Lo único que no nos resulta repulsivo es la mano esa que anda caminando por ahí. Eso es lo único que toleramos de un miembro fuera de su cuerpo, pero fuera de ello todo lo demás nos parece bastante desagradable. Y creo que nosotros tendríamos que recordar justamente, nosotros no somos nada fuera del cuerpo. Lo que nos da identidad, lo que nos da razón de ser, es justamente que somos parte de un cuerpo. Así que debemos tenerlo en consideración. También nos dice estos versículos que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Cómo me gustaría que todos fueran como yo, de veras? ¿Algunos han pensado eso? De repente, ¿verdad? Cuando no coincidimos, parece como que quisiéramos que las personas fueran como nosotros para poder entendernos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso no pasa. Cuando dos personas similares se encuentran, generalmente hay problemas. Y cuando los matrimonios funcionan muy bien, ¿qué creen? Es porque son totalmente distintos. Cada uno aporta su punto de vista, cada uno aporta algo y entonces eso se convierte en una bendición. Si usted espera que su esposo o su esposa sea como usted, yo le diría, no le busque, mi hermano, por favor, o mi hermana, no. Deje que ella sea como él, como es, y usted sea como es, pero no busque ser exactamente igual. Y la dinámica de la iglesia justamente funciona bien porque somos distintos. Y cada uno de nosotros aporta algo dentro de la iglesia. Y creo que es algo de lo que estos versículos nos empiezan a decir. ¿Sabe, mi hermano? Cuando yo pienso en la diversidad que tenemos ahora, particularmente en la iglesia, en Herrería, porque ya estamos, y veo a mis hermanitas mayores, yo digo, guau, ¿cómo aportan estas hermanitas? Mis hermanas aquí al frente. Ustedes aportan enormes cosas. Porque dice el Señor que a los miembros más débiles les dio un lugar más alto. Y yo lo veo así en la iglesia.
Nuestra iglesia tiene algunas ancianitas, déjenme contarles acerca de algunas de ellas. Hay una hermana que, bueno, como ustedes saben, en Herrería no tenemos un nivel socioeconómico muy alto. De hecho, tenemos un nivel bastante bajito. Pero a mí me encanta justamente ver la generosidad con la que, de manera particular, nuestras hermanitas mayores apoyan la obra. Hace unos días pedimos por allí un apoyo porque necesitábamos reparar el piso de la parte alta y una de estas ancianitas se acercó con nosotros y me dijo, hermano, aquí tengo 1,000 pesos. Le digo una cosa, la mayoría de la iglesia no dio 1,000 pesos, pero esta ancianita, fiel al Señor, no sé cuánto le haya costado juntar ese dinero, pero allí está. Así que yo veo justamente cómo el Señor bendice y en esa diversidad de cosas, de personas, el Señor bendice y provee y nos da extraordinarios ejemplos. Otra de ellas, igual, en una situación no holgada económicamente, nos compartía su testimonio hace unos domingos. Y nos decía, mis hermanos, yo estoy perdiendo la vista, no puedo ya leer la palabra del Señor. Así que le he estado pidiendo a mi Padre, Señor, tú sabes que quiero leer tu palabra, pero necesito operarme. Así que bueno, fue ahí al doctor, le dijeron, pues sí, la podemos operar, pero su operación vale 30,000 pesos. Entonces ya la hermana dice, pues ya me regresé a mi casa bastante triste, porque pues, ¿de dónde voy a sacar yo 30,000 pesos para mi operación? Bueno, pues de manera extraordinaria el Señor proveyó de gente que no estaba tan cercana a ella, pero que en su infancia la conoció. Ellos empezaron a aportar y dos personas les dieron lo que ella necesitaba para operarse. Y luego ella estaba feliz contando el testimonio. Y por supuesto para mí fue una bendición también oírlo. Y nos contó tantos detalles justamente del cuidado que el Señor tuvo con ella. Cuando fuimos después de la operación a visitarla, dice, el Señor ha sido maravilloso conmigo, porque yo estoy sola, vive sola la hermana. Dice, pero me envió a una sobrina para que me cuide durante estos días que no podré ver bien. Le preocupaba a su perrito. Bueno, pues como ya la sobrina llegó ahí, pues ya el perrito no tuvo que mudarse, se quedaba ahí en casa. Y luego además dice, pues vinieron a visitarme unos familiares que no he visto en más de 30 años, hermano. Cuando estaban aquí, de repente yo vi que alguien recibió una llamada, la tomó, y después me dijo, bueno, ahorita vengo. Y ya se fue y regresó al ratito con un horno de microondas. Y dice, es que cuando recibí la llamada, me llamó tu sobrino, que está en Estados Unidos, y me dijo, cómprale a mi tía un horno de microondas, para que tenga lo necesario y no tenga que estar calentando cosas. Cuando usted comparte lo que Dios hace, mi hermano, se convierte en una bendición para todos. Por eso creo que es importante que cada uno comparta justamente lo que vive en el Señor. Mi hermana no nos proveyó recursos, no ayudó en algo físico, pero sí nos contribuyó compartiéndonos lo que Dios hace, porque sabe que eso nos bendice también a nosotros. Podría seguir hablando de algunos otros hermanos. Hay una hermanita que no habla nunca. Es la persona más seria y reservada que usted puede imaginar. Y hace unos días retomamos el culto de oración, aunque nosotros por la distancia no podemos ir. Retomaron el culto de oración y el hermano que está a cargo me dice, hermano, me quedé impresionado de la forma en la que ora mi hermanita. Nunca la había oído hablar casi, pero su oración es poderosa. Así que mi hermano, yo insisto, el Señor nos hizo parte de este cuerpo y nos ha regalado cosas solamente que nosotros podemos compartir. ¿Qué tiene usted para compartir, mi hermano? Porque Dios lo hizo parte de este cuerpo y sabe que le dotó de algo especial para seguir nutriendo la vida de todos los miembros del cuerpo. Así que creo que tenemos ese privilegio. Yo comparto porque he recibido el privilegio de ser parte de un cuerpo. Y usted es parte de este lugar. Y yo le invito, mi hermano, porque usted tiene mucho que dar.
Finalmente, mis hermanos, los últimos versículos del pasaje me hacen pensar en el último asunto que quiero compartirles. Así que lo leo. Versículos 14 al final. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A todos nos encanta esa parte final, ¿no? A mí me gusta. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Perdón. Así que, con base a lo que leímos, quisiera hablarles del último asunto. Yo he recibido y comparto para vencer, ¿qué cosa? El mal con el bien. O para vencer con el bien el mal. Yo comparto, o yo he recibido y comparto para vencer el mal con el bien, o el bien. Ya me hice bolas, usted sabe, ¿no? Usted sabe, ¿no? Pero de eso se trata. Cuando usted y yo compartimos, mi hermano, estamos en la posibilidad justamente de vencer el mal. ¿No le entusiasma esa idea? Hemos estado todo el tiempo con este asunto de las luchas espirituales. De repente, el hermano Arturo nos contaba de alguna vez de manera chusca que lo invitaron ahí al centro, a la plaza del centro, a hacer guerra espiritual. Y de repente, dice, pues nos invitaron a que sacáramos la espada. Y el hermano dice, y pues ahí estábamos dándole con la espada. Y ahí muy entusiasmado el hermano. Algunos ven la lucha espiritual en algunas formas. Otro hermano dice que la lucha espiritual se lucha aquí en nuestra cabeza. Probablemente este pasaje nos dice que la lucha espiritual se gana cuando nosotros ponemos en práctica las cosas que Dios quiere que hagamos. Cuando valoramos sus misericordias. Cuando ponemos en práctica su verdad. Cuando reconocemos que somos parte del cuerpo y contribuimos con él. Así que allí está la clave para vencer el mal con el bien. Solamente que tengamos cuidado con estas cosas. El versículo nos dice cosas interesantes. Bendecir es lo importante. Empatía es lo importante. Cuando menciona acerca de reír y llorar con los que están en esta condición. No ser altivos es lo importante, es lo que transforma, lo que gana la batalla. No pagar a nadie mal por mal. A veces cuesta trabajo, ¿no? Yo he dicho que a mí me cuesta mucho trabajo al volante. De repente el Señor me dice, tranquilo, no pasa nada. No hago cosas indebidas, pero a veces sí me inquietan un poco, no vayan a pensar que los insulto o me les cierro o hago cosas, no. Pero de repente sí, me desesperan un poco. Pero creo que nosotros tenemos que tener cuidado, no paguemos a nadie mal por mal. Procurad lo bueno, dice el Señor. En cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿usted tiene enemigos? ¿Tiene enemigos? No, qué bueno. Como que algunas personas que no le caen muy bien. Bueno, pues allí está la oportunidad, justamente de este asunto. Usted y yo, mi hermano, hemos estado en este intento de vencer al mal, de que el bien prevalezca, como decían las haditas de la Cenicienta, ¿no?
Bueno, esa película. Pero estamos en esa batalla, en ese intento, en ese propósito justamente, y me parece que estos últimos versículos nos dan justamente en el secreto de ello. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Usted y yo, mi hermano, tenemos la oportunidad de dar, de compartir, y cuando usted lo haga, recuerde, mi hermano, con mucha claridad esto: cada vez que usted lo haga, que comparta, que dé, está venciendo de alguna manera el mal con el bien que usted hace. Así que yo creo que este pasaje es 100% práctico. Podemos encontrar profundidades espirituales, sin duda, pero me parece que la riqueza de la palabra del Señor está justamente en la práctica que es. Si usted puede leerlo y además practicarlo, eso será una bendición para usted y para todos los que estén cerca de usted. De eso creo se trata la palabra del Señor. Así que ustedes y yo compartimos, porque efectivamente hemos recibido mucho del Señor. Tenemos mucho que compartir. Si le parece bien, oremos y démosle gracias al Señor por recordarnos esto. Yo sé que usted ha dado, mi hermano, yo lo sé. Lo ha dado generosamente, pero le animo a que lo siga haciendo, porque hay muchas más bendiciones que Dios quiere darle y hay muchas más bendiciones que Dios quiere dar a través de usted. Por eso, no nos cansemos de hacer el bien. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas estas cosas importantes y que nosotros debemos, Señor, empeñarnos en hacer justamente lo que tu palabra nos indica. Gracias por estos altos privilegios que nos has dado. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor, extraordinaria. Gracias, Señor, por darnos parte en este cuerpo tuyo. Gracias, Señor, porque es un privilegio, es una bendición ser parte de esta iglesia. Gracias, Señor, porque nos has dado hoy quizá una clave para vencer el mal. Permite, Señor, que esto lo podamos recordar de manera constante y que en ningún momento seamos vencidos de lo malo, sino que con tu ayuda venzamos siempre el mal con el bien, el mal con tu verdad. En tus manos preciosas, Señor, nos ponemos. Te agradecemos nuevamente por tu palabra y te ruego bendigas a mis hermanos, Señor, que esa generosidad, ese dar que han tenido siempre, Señor, en ningún momento decaiga, sino que ahora, Señor, con tu palabra que nos anima a ello, lo hagamos con mucho más entusiasmo, con mucho mejor conocimiento, Señor, y siempre con la intención de honrar tu nombre, bendecirte, Dios. Gracias nuevamente por tu palabra, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.